les ayudan a bien. Aleluya. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Señor nuestro, gracias te damos, Padre, esta tarde preciosa en la cual estamos reunidos tus hijos con ese propósito, Padre, de alabar y bendecir tu nombre, Señor, de exaltarte, Padre, y también de venir y recibir esa porción que tú tienes para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, toma control de este tiempo, Padre, y que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, en buena tierra, y produzca su fruto, Señor, multiplicado hasta el 100 por 1, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a asegurarnos que no tenga el celular con volumen, porque no quiero distracciones. Ya lo tenía así, pero más vale prevenir que lamentar, ¿verdad, hermano? Sería muy bochornoso estar aquí. Bien, gloria al Señor. Hermano, si estuviéramos en otro ambiente, es decir, fuera de aquí, trasládese usted a los ambientes en donde visita, donde permanece con amistades, en los diferentes ambientes. Y si a usted le preguntasen, ¿cuál es para usted el mejor negocio? ¿Cuál es el mejor negocio? Usted se traslada para el lugar primeramente y empieza a pensar ahí, ¿qué respondería? ¿Cuál es para usted el mejor negocio? Para los que hemos estudiado el área de negocios, finanzas, nos enseñan, hermano, que hay una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo. Fuerte. Es decir, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y viceversa. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Siempre vamos a pensar, ¿verdad?, que ese va a ser el mejor negocio, el que sea más rentable. Si usted va y recibe una cantidad de dinero, ¿dónde lo va a invertir? ¿En un banco? ¿Dónde lo va a invertir? En aquel lugar donde le dé más rentabilidad. Y si pide orientaciones, pues ese es el tipo de consejo que le va a dar un financiero. Si fuese que usted se dedica a la agricultura, ¿qué semilla sembraría el agricultor en esa tierra? Si lo hace para negocio, claro, si él necesita frijoles, arroz, va a sembrar lo que necesita para sus necesidades. Pero para negocio, ¿qué semilla va a sembrar? En la que en el mercado esté a mejor precio. Amén, así es, ¿verdad? ¿Verdad que así es? Lo que vale, lo que me va a dar más ganancia. Así hablándolo de manera más simple, lo que me va a dar más ganancia. Miremos, hermano, lo que dice Filipenses 1, del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Este mismo Pablo que escribe estas palabras a los filipenses, estando encarcelado, hermano, está exhortando a la gente de Filipo y está animando al Evangelio. Y él les dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Entonces, ¿cuál es la mayor ganancia? El resultado, hermano, de vivir para Cristo. El vivir en Cristo, el vivir por Cristo, eso es lo que da la mayor ganancia. Y hermano, Pablo está encarcelado, hablando y exhortando a este pueblo, a los siervos. Y el mismo Pablo en primera de Timoteo 6:6 le dice a Timoteo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Ves, hermano? La piedad da ganancia. Pero es importante el gozo, el contentamiento. ¿Cuántos tienen contentamiento hoy? Amén. ¿Cuántos se han gozado hoy en la presencia del Señor durante estaban en la alabanza? ¿Quién fue aquel bendecido o quiénes fueron los bendecidos hoy con la palabra que se dio de profecía? Amén. Una palabra de bendición. Esa persona o esas personas que estaban cargadas y tal vez hasta llegó a la condición de tristeza, hoy recibieron el auxilio pronto, el auxilio oportuno de parte del Señor, porque Él quiere, nuestro Dios, que aquellos que vivamos el Evangelio lo vivamos en contentamiento. Y es que, hermano, nosotros somos llamados a pelear la buena batalla, amén. Pero para eso necesitamos estar contentos, alegres. ¿Y qué dice la palabra? Que el que está triste, ¿qué debe de hacer? Ore, ore. Así es que, hermano, si usted no está con ese contentamiento, órele al Señor, presente las causas. Y si aún no sabe cuál es la causa, porque también hay contaminaciones, hermano, que de manera literal hacen llorar a las personas, no, ni cuenta se dan en qué momento. Algunas sí lo identificaron claramente muchas veces, y he escuchado muchos testimonios que por la televisión sintieron literal cuando entró una contaminación y de repente entró una tristeza, hermano, una angustia, una ansiedad, una incomodidad horrible. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo ataca de esa forma? Porque él quiere estorbar al Hijo de Dios, porque sabe que un hijo de Dios en contentamiento es un arma poderosa en las manos de su Señor. Aleluya. Así somos en las manos del Señor. Así somos cuando andamos en contentamiento. Así somos cuando vivimos una vida piadosa, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Porque nos da ese contentamiento. Y palmas al Señor, hermano, porque qué bueno que hoy nos ha hablado y ha animado a los hermanos. A todos nos aplica esa palabra, la verdad, pero en una medida mayor, muy, muy enfático fue esa palabra. Yo sé que era muy dirigida, no sé exactamente a quién, pero sí era muy dirigida a alguien, porque la palabra fue muy clara. La palabra, hermano, en Romanos 10:15, una palabra, hermano, que todo cristiano, todo hijo de Dios está llamado no solamente a tomarla en cuenta, sino a ponerla por obra. Y dice la palabra: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito. Aleluya. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian
la paz de los que anuncian esas buenas nuevas de salvación. Aleluya. Observe aquí, por favor, cuando dice cuán hermosos. ¿Qué tal si a esa palabra hermosos le agregamos preciosos? ¿Estaría de acuerdo conmigo? Preciosos, hermosos y preciosos. Ya no estamos hablando solamente de belleza, estamos hablando de precio. Y preciosos son los pies de los que anuncian la paz, porque precio fue pagado por cada uno de ellos. Es decir, por cada uno de nosotros. Precio fue pagado. Pero preciosos también, hermanos, porque es para nuestro Señor. Sí, Cristo pagó, porque nada hacemos nosotros, sino porque ya Él nos ha enviado, como dice la palabra aquí. Él nos ha enviado. Y dice la palabra, hermosos son los pies. Hermosos son los pies. Porque aquellos que hacen la obra del Señor, hermano, llevan vida, alcanzan almas para que salgan, hermano, de esos tiempos de esclavitud, de esa condenación, y vengan a ser redimidos de sus pecados. Aleluya. Vengan a ser salvos por esa misericordia maravillosa de aquel que nos amó y nos sigue amando y nos amará por los siglos de los siglos. Aleluya. Pablo nos exhorta entonces, hermano, de esa manera, y nos dice: preciosos, preciosos, somos preciosos, somos bellos, hermanos, para los ojos del Señor, pero más bellos cuando andamos haciendo la obra del Señor. Más bellos son los cuando hacemos las obras del Señor. Nos embellecemos, hermanos. Nos embellecemos haciendo la obra de Dios. Nos embellecemos cuando nos ejercitamos, hermano, cuando hacemos morir las obras de la carne. Porque mire, hermano, si hay cosa, hermano, que hay cosa que nos conviene, es hacer el evangelio, hermano, es servir al Señor. Sentimos, hermano, cómo crecemos, sentimos cómo la carne muere. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, hermano, empieza a obrar de manera acelerada en nuestras vidas. Porque estamos activados en el Espíritu, porque nos estamos nutriendo de la palabra continuamente. Porque ¿cómo vamos a ir, hermano, a anunciar aquello que no conocemos? Tenemos que alimentarnos con la palabra. Y en ese ánimo, hermano, ese ánimo que viene del mismo Dios vivo, del que nos llama, ese mismo ánimo, hermano, es el que nos lleva a escudriñar la palabra y con ese gozo presentarla y amar a las almas, hermano. Mire, habemos personas ariscas, pero mire, haciendo la obra evangélica somos totalmente diferentes. Una sonrisa linda de una hermana cuando dije somos diferentes. ¿Sabe por qué? Se sonrió la hermana, porque se identifica. Pero no solamente una, varias sonrisas veo. Y gloria a Dios, yo me gozo por esas sonrisas de mis hermanos, porque saben de lo que les estoy hablando. Es deleitoso, es deleitoso. Y somos diferentes. A veces somos un poquito así medios, no muy así agradables, pero en el Señor, esa belleza que nos da el Señor, mi hermano, somos agradables a las personas y abren sus corazones. ¿Por qué?
porque es Cristo actuando en nosotros. Porque si hay un precio, si le ponemos precio a este evangelio, si le ponemos precio a este negocio, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Veamos algunos puntos importantes que debemos revisar, hermano. Y debemos de estar claros que estando en esta obra maravillosa del Señor, primeramente, como número uno, tenemos, hermanos, que este evangelio, el único que ha pagado por él es Cristo Jesús. Usted dirá, no hay nada nuevo. Y es cierto, de eso habla la palabra. Pero, y lo ponemos de primero, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es que la carne, hermano, nosotros andamos en parte el espíritu y en parte la carne, y en parte más la carne que el espíritu. Y aún haciendo la obra, se nos puede olvidar de que no es nuestra la obra, sino es de aquel que nos envió. Él fue el que pagó el precio. Así que no vamos a maltratar a nadie, no vamos a ofender a nadie. No nos vamos a desanimar porque cuando ya queremos, nos cuesta entablar amistades y cuando conseguimos, ya tenemos un tiempo, de repente hasta decidimos pagarles el café a la persona, y en la plática muy alegres, ya esta persona ya le puede hablar del evangelio, y cuando usted le presenta el evangelio, no, sí, yo soy hermano, y me congrego en tal lugar, entonces usted va a perder el gozo. No, hermano, gloria a Dios, disfrute el café y dele gloria al Señor. Está con la persona. Entonces, ya usted no tiene que desanimarse de después seguir en la obra y viendo y alcanzando las almas. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, y mire, ya no me pasa mucho, no me digo mucho porque a veces tengo tanto ánimo que yo deseo que cada persona que le hable me abra su corazón, y si es posible hasta lleguemos hasta aceptarlo al Señor y traerlo para acá a la congregación. Amén. Porque también dice la palabra que anunciamos el evangelio, pero también vamos y hacemos discípulos. ¿Y cómo nos aseguramos que sean discípulos? Solamente que vengan aquí y nosotros estemos ahí, hermano, monitoreándoles, dándole la palabra. Amén. Porque sabemos que esa es la fórmula, hermano. Aquí no hay otra fórmula. Así de simple. El Señor lo dejó claro, que debemos de congregarnos los hermanos. Bien, número uno, Cristo pagó, hermano. Es decir, que el evangelio tiene un precio, pero ese precio lo pagó Cristo. Así que este negocio es un negocio caro y muy caro. Número dos, tenemos un llamado. Ya vimos aquí 10:15, y cómo predicarán si no fueren enviados. Hermano, la palabra nos dice en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice a todo el mundo, a todas las naciones. Gloria a Dios por aquellas congregaciones que ya tienen gente equipada que va a las naciones. Gloria a Dios, qué bueno. Y de ahí somos producto nosotros, no directamente, porque ¿a quién lo evangelizó de entre nosotros un extranjero? A mí me evangelizó un extranjero de Olancho. Gloria a Dios por ese enviado, amén. Y le damos la honra y gloria a la familia de la familia Castro, ¿verdad? Que tomaron ese tiempo para que nosotros estuviéramos ahí, mis hijos pequeñitos ahí, Daniel, Andrea, después salió Raquelita, ya aquí en la congregación. Gloria a Dios. Entonces, de una u otra manera el Señor nos usa, hermano. Pero también, hermano, si vemos la palabra, los lugares que les dice, empezando por
y da los lugares circunvecinos. Mire, ¿para qué ir tan largo? ¿Y para qué ir tan largo en lo físico? ¿Y para qué ir tan largo en el tiempo? Sin levantar la mano, ¿quién se anuncia? Para que no andemos con cosas y hagamos un negocio aquí, entre usted y yo. Pero primeramente el Señor. Hagamos un negocio, se lo voy a proponer ahorita. ¿Qué le parece si venimos a negociar el próximo sábado? ¿Quiere entrar a ese negocio? Es un negocio bien rentable. Ya le voy a empezar a dar los detalles. Así que los que les gusta la rentabilidad del negocio, pilas, atentos. Muy rentable este negocio. Yo meditaba, hermano, y fíjese que aquí nosotros cerquita tenemos un hospital. Cerquita, fíjese que no había reparado tanto y yo me ponía a pensar en el Metromall, me ponía a pensar en el otro mall, pero más cerca tenemos el hospital. Cerquita. Venimos a orar aquí, nos preparamos, nos capacitamos, porque hay que salir orados, hermano. Eso así no es a lo loco. Yo le recomiendo, antes de vamos a evangelizar, vamos a hacer, ya también vamos a ver eso. Ahí bien preparaditos ahí. Gloria a Dios. Bien, entonces, por favor, tienen mi número, me mandan un mensajito, pero yo ahí después le puedo estar diciendo a cada uno, hermano, se apuntó en su corazón y vámonos. Y después una llamadita el viernes y le entramos con el negocio. Bien, trato hecho nunca deshecho, dicen nada. Gloria a Dios, aleluya. Bien, si entre nosotros hubiese alguien que tiene algún temor, que no se sienta equipado, mire, el que nos envía nos equipa. No vamos así nomás, vamos bien armados, hermano, como dicen, hasta los dientes, y vamos equipados y revestidos de autoridad. Veamos 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, voy a leer el 17 y voy a pasar al capítulo 4, voy a leer el 1 y 2. Segunda de Timoteo 3, 1, 3, 17. Bueno, voy a leer desde el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Se recuerda que hablamos de la palabra, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice usted? ¿Es buena obra el evangelio? Amén. ¿Habrá una mejor obra que esa? O sea que entre las buenas obras, y no solamente sirviendo al Señor, entre las buenas obras que a usted se le pueda ocurrir, esta es la mejor. O sea, esta no solamente es buena, esta es buenísima obra. Te encarezco delante de Dios, dice el 4, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Somos llamados, hermanos, a anunciar ese evangelio y a prepararnos también para compartir esa palabra, a instruir en justicia. Hoy estamos haciendo eso. Hoy nos estamos capacitando, nos estamos preparando. Hermano, para mí es imposible convencerlo. Imposible. Pero para el Señor toca nuestros corazones. El Señor toca nuestros corazones. Pero ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor? Mire,
No tema, hermano, porque el ángel de Jehová acampa a los que le temen y los defiende. Él acampa a su alrededor. Así que no tenga temor. ¿Qué puede surgir anunciando el reino? Hermano, si la palabra menciona el testimonio, hermano, no nos quedemos solamente con los apóstoles, vámonos más atrás. Los profetas, hermano, y ellos por testimonio del Espíritu recibieron esas profecías, y ellos no vieron el evangelio, no se deleitaron en el evangelio, pero anunciaron la venida del Señor. Ya estaban evangelizando desde aquel tiempo, amén. Ya estaban evangelizando y fueron vituperiados, de todo padecieron. La palabra habla muy, muy detalladamente de los padecimientos de los apóstoles. Cuando leemos libros, hermanos, de siervos, cómo han servido en Rusia, en China, en Medio Oriente, incluso, hermano, en estas latitudes, cómo son avergonzados, cómo son atacados. Y entre nosotros, viviendo la vida para el Señor, hermano, en el mundo, en algunas pequeñeces muy ínfimas nos atacan, pero también el enemigo, porque él no cambia, sus estrategias no van a cambiar nunca. Pero ¿sabe qué? Más es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y el ángel de Jehová acampa a su alrededor y los defiende. Así que no tema, hermano, porque Él nos equipa y nos reviste de autoridad. Mire lo que dice Marcos 16. Marcos 16. Vamos a ver Marcos 16, 19, 16, 19 y el 20. Este es el encuentro después de la resurrección de nuestro Señor. 16, 19 y 20. No, primero voy a leer el 9, porque lo que quería, sí tengo citado 19, pero en este momento lo que quiero citar es el 9. No, estoy Marcos 19, 20, ¿verdad? Dice aquí en el 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra, y ellos saliendo predicaron. Bueno, es el pasaje, hermano. Creo que me confundí de cita. Es cuando después de resucitar el Señor, creo que tiene que estar aquí en el 1. No, es el 1 es. Cuando pasó el día de reposo, sí, el 1 es. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, y vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas aquí está el tema: y se espantaron. Recordemos, hermano, que ellas andaban ahí en la hora del Señor, porque iban a ver la tumba del Señor. Mas Él les dijo, ¿quién les dijo? Ese joven que estaba ahí, que era un ángel: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno,
el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. Seamos un poquito más amplios con esa instrucción del ángel. Pero id. El Señor, hermano, mire que el Señor está utilizando los ángeles. ¿Por qué quiero referirme a los ángeles en el Evangelio? Porque, hermano, los ángeles nos acompañan. Los ángeles participan. Mire qué glorioso, hermano. Mire qué glorioso. Los ángeles no necesitan ser remitidos sus pecados, pero participan, hermano, de este evangelio glorioso, porque ellos se gozan, porque ellos aman al Señor. Ellos aman al Señor. Y nosotros, hermano, nosotros que hemos sido rescatados, que deudores somos, ¿acaso no tenemos aún mayor responsabilidad? Claro que sí. Por tanto, id. Entonces, no se extrañe, hermano, esos ánimos que vengan a usted. Son ángeles animándolo, sintiendo esa presencia bonita y animándolo. Y va a venir el Espíritu Santo y lo va a tocar y lo va a inquietar. Y usted va a sentir, hermano, en algunos momentos de manera literal esa presencia de ángeles que estarán acampando a su alrededor y lo defenderán contra cualquier situación. Así es de que, hermano, vayamos a hacer la obra confiados, porque aquel que nos envía, Él nos guarda. Y de eso, hermano, hay múltiples testimonios hoy en día. Y usted sabe, hay múltiples testimonios como los siervos de Dios son protegidos haciendo su obra. Aleluya. Veamos Segunda de Timoteo. No, es que esta era la cita de Marcos. Aquí no puse la cita, pero sí este es de Marcos. Este es de Marcos y esta sí es 19:20. Ahí fue donde yo cometí el error, porque esta cita es de Marcos. Estamos en el Evangelio de Marcos, hermano, y nos vamos a ir al capítulo 10. Entonces retrocedemos del 16, nos vamos al 10. Quiero ser puntual con la palabra, porque quiero que usted vea que hay suficiente sustento de la palabra. 10, 19, 20. No es esta cita de Marcos. Bien, lo que busco es cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, después de haber ido a evangelizar, les dice que les ha sido dada autoridad, que ellos se asombraron porque hasta los demonios fueran echados fuera. Bien, pero aquí, hermano, el punto es que somos enviados con autoridad. Amén. Somos enviados con autoridad. Esa autoridad, hermano, pero también esa palabra, si la vemos en Hechos, Hechos 1, que es la promesa del Espíritu. 1:8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El otro versículo lo tenía solamente para respaldar también que nuestro Señor le había dado autoridad. Antes de la venida del Espíritu ya les había dado autoridad a los apóstoles cuando los envió. Pero ya también aquí vemos que es por el Espíritu. Esta autoridad, hermano, es la misma autoridad a la cual nosotros somos revestidos. El Espíritu, esa autoridad que viene de Dios por el Espíritu. Amén. Es el Espíritu Santo, hermano. Sí, pero de ahí la buscamos después. No quiero, pero sí es eso cuando el Señor los manda a los discípulos, pero todavía no ha venido el Espíritu, sino que les dice, les he dado poder. Sí, pero yo quería, lo que estaba refiriéndome era cuando Él no había resucitado todavía y Él los manda a hacer la obra. Marcos 6. Bien, pero usted ahí lo busca porque no vamos a, ya usted ya tiene lo que le quería compartir. Bien, cuando llamó a los 12, ¿verdad? Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Más adelante da más detalle. Más adelante da más detalle. Creo que es el 6, 10, yo puse aquí Marcos 16, 19, 20. Yo creo que es el 6, 19, 20. Pero bueno, no nos detengamos en eso. Lo importante aquí que nosotros sepamos, hermanos, que es a donde nos queremos conducir, de nuestra responsabilidad. El Señor nos reviste de autoridad. Amén. Él ya nos ha dado la autoridad, Él nos ha dado las armas, pero nosotros, hermano, hay parte que nos corresponde a nosotros. Efesios 6, ya usted conoce de Efesios 6 lo que se le denomina como la armadura de Dios. En Efesios 6, en el 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a leerlo. Efesios 6. Hermano, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. No voy a entrar en dar todo el detalle sobre la armadura, porque ese es un estudio completo, pero en esencia, hermano, nos vamos a revestir, nos vamos a fortalecer en el Señor, tomando eso que dice la palabra, que nos vamos a alimentar de Él, vamos a crecer en fe, nos vamos a tomar el escudo de la fe que repele los dardos del enemigo, hermano. O sea, nosotros haciendo la obra de Dios vamos a ser atacados, eso tengámoslo claro. Hermano, el enemigo, y es una estrategia militar, siempre va a fijar sus armas más fuertes contra las armas más fuertes del enemigo, aquellas que le pueden causar daño. Entonces, un evangelio firme, y a eso le agrega, haciendo la obra de Dios, va a ser un siervo que Dios lo va a atacar. Perdón, el enemigo lo va a atacar. Pero Dios, antes que lo ataque el enemigo, lo va a fortalecer. Así que usted no tiene que tener temor, pero debe de asumir la responsabilidad y atender lo que aquí está diciendo Pablo a los de Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no es con nuestras fuerzas, no es ir ahí a gritar, hermano, a lo loco, y porque yo creo que estoy emocionado, creo que es el Espíritu. No, hermano, el Espíritu no es, no revuelve cosas así de emociones, y no, hermano, la autoridad del Señor no es por relajo, hermano. La autoridad del Señor es una palabra, hermano. Entonces, en esa autoridad a la cual somos llamados a fortalecernos en el Señor, es en esa autoridad que debemos de estar.
Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dos cosas, hermano. Número uno, fortalecernos. Y ahí en Efesios de 10 al 20 nos habla. Y después, disponernos. Mire, ok, somos enviados. Somos equipados, revestidos de autoridad. Nuestra responsabilidad, fortalecerme. Y en esa fortaleza yo me dispongo. Es mi responsabilidad disponerme. Miremos aquí, hermano. El 6:15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire qué interesante, que el calzado es un elemento de la armadura. No solamente es para caminar, es un elemento de la armadura. Y es el evangelio que es el que lo conduce, es el que lo lleva. Un soldado, hermano, no anda un buen calzado, no le va a llegar hasta el destino. Ya puede ser el mejor entrenado, no le va a llegar. Y entonces volvamos aquí. Calzado los pies con el apresto. ¿Y qué significa el apresto? ¿Qué es estar apresto? Es estar atento, estar preparado, pero estar atento. Y ¿sabe qué? Sobre todo, dispuesto. ¿Cuántos se han gozado cuando el Señor les muestra en sueños, o sienten gozo la presencia del Señor cuando comparte, o cuando escuchan un testimonio de alguien que evangeliza y alguien aceptó al Señor? ¿Verdad que nos gozamos? Nos gozamos, nos gozamos. Pero qué tal si mejor nosotros no solamente nos gozamos con lo de los demás, sino que ese gozo lo hacemos propio y participamos también de ese gozo. ¿Qué le parece? Entonces eso es tener apresto. No es emocionarme. Qué bueno, hermano, cuando viene alguien nuevo a la congregación y damos un gloria a Dios y nos gozamos todo. Amén, hermano. Pero el gozo que tiene el que lo trajo, ay, hermano, imagínese que ese hermanito se une en la actividad gloriosa de los cielos. Aleluya. Hay fiesta en los cielos, hermano. Y ese hermanito se unió en esa actividad gloriosa de esa celebración. ¿Cuántos queremos participar de ese gozo? Yo quiero, hermano. Así que el otro sábado, disponernos. Miremos la parábola, la parábola de los talentos. No se la voy a leer toda. Mateo 25. Mateo 25. Pero mis disculpas por haberle fallado con ese tema, porque no debería de haber ocurrido, no haber traído bien la cita anotada. Ahí reconozco que me faltó más dedicación. Parábola de Mateo 25. (25:14) es larga, ¿verdad? Es del 25 al 30. Pero mire, solamente lo voy a leer la introducción. En el 14, porque el reino de los cielos, y ahí, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. Ve aquí que el Señor nos da dones. Aquí habla de los talentos, 1, 2 y 5 talentos. Él da
dones, da talentos, nos equipa y nos manda, Él quiere resultados. Y pone, porque el reino de los cielos es como un hombre, como el reino de los cielos. O sea, es decir, nuestra actividad en el Señor, nuestra responsabilidad, el Señor está atento y Él quiere, Él está esperando frutos. Él está esperando fruto de parte nuestra. Aleluya, qué bueno que ya le vamos a dar frutos. Qué bueno es el Señor, que también nos permite. Imagínese, hermano, imagínese nosotros llevándole fruto al Señor. Gloria a Dios. Qué bonito participar, hermano, de eso glorioso, llevándole: Señor, aquí están mis frutos. Gloria a Dios. Y como estamos hablando de negocios, el Señor sabe pagar. El Señor sabe pagar, y es un patrón que sabe pagar y paga bien. Ya nos dio lo más grande, ya el precio fue pagado por nuestra salvación, pero también por la obra. Pablo, cuando leímos Filipenses 1, citamos que Pablo decía, estando preso y hablando del evangelio, y decía que algunos predicaban por contienda, por esto, por lo otro, pero qué bueno, dice, porque al final Cristo es anunciado. Y dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, nosotros tendremos gran ganancia en la vida eterna, hermano. Es en nuestra vida piadosa, hermano, no va a ser vista en vano. Y si vamos de nuevo, ahora vamos a ver la parábola de los talentos, no entrando en detalle, pero sí vamos a ver el versículo 21. Y no nos vamos a ir a aquel que no llevó, que solo le dieron un talento y no llevó rendimiento a ese talento. Vamos a ver el que llevó el 5. Y su señor le dijo, el 21 estoy leyendo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está la rentabilidad, mire, hermano. Ahí está la rentabilidad. Sobre mucho. ¿Cuál va a ser la rentabilidad que nos va a dar el Señor en la obra? Mucho, hermano. Y viniendo de Dios, si para nosotros mucho es mucho, y para el Señor que será mucho. Aleluya, hermano. Prepárese, hermano. Prepárese. Vaya con una canasta grande, porque van a ser regalos grandes, hermano. Aleluya. 21. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Cuál es el negocio más rentable, mi hermano? ¿Cuál es el mejor negocio? ¿Cuál es el mejor negocio? Por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Nuestro Señor le dice a Pedro, cuando regresa y se vuelve a encontrar con él después de resucitado, y que Pedro le había negado 3 veces, le dice: Pedro, ¿me amas? Hermano, esa pregunta que le hace el Señor a Pedro, y le dice: apacienta mis ovejas, esa misma pregunta hoy nos la hace a nosotros. Hijo mío, de manera general, ¿me amas? ¿Me amas? Hermano, esto que le estoy diciendo va a ser vigente siempre, a lo largo de los tiempos, de generación en generación. El Señor le va a estar diciendo a sus hijos:
hijo mío, ¿me amas? ¿Qué hay de las herramientas, de las armas poderosas que te ha dado? ¿Me amas? Al iniciar nos hicimos esa pregunta: ¿cuál es para usted el mejor negocio? ¿Cuál? Después de haber hablado, no sé cuál pensó cuando yo hice la pregunta inicial, pero aún en un ambiente secular, ¿cuál es el mejor negocio? Aún en un ambiente secular, ¿cuál es el mejor negocio? Cero riesgo, hermano, y mayor rentabilidad que todas. Cero riesgo y rentabilidad infinita. Aleluya. Y aquí una pregunta que nos vamos a hacer todos, y con lo que nos han expuesto hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y si nos vamos específicamente a la pregunta del Señor: hijo mío, ¿me amas? ¿Cómo le responderé a mi Señor? ¿Qué pasará, hermano, si viniera una organización de esos hijos de Dios que le aman mucho y envían grandes cantidades de dinero para la obra, y hubiera una organización que pagara por almas? Creo que seríamos más motivados, porque ¿cuántos negocios hacemos por dinero? Si hubiera una organización que pagara por almas que nosotros hemos evangelizado, hubiéramos muchos evangelistas en las calles. Yo me hago la pregunta: ¿acaso el precio del Señor no fue suficiente? Yo me hago la pregunta a mí mismo, hermano. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre, por haber pagado ese precio, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Señor, y pagar a ese precio, Señor, que era imposible que alguien lo pagara, Señor. Gracias, Señor, que por nosotros, que por este pecador, Señor, tú te diste. Oh Señor, gracias, gracias. Y gracias, Señor, porque tú pagaste el precio, pero también nos llamas, Señor, a participar de tu obra, de esa gloriosa obra, Señor, para alcanzar a aquel perdido, Señor, para alcanzar a aquel sin esperanza, Padre.
Gracias, Señor, porque tú no nos envías solos, porque tus ángeles van a nuestro alrededor. Señor, porque no solamente van los ángeles a nuestro alrededor, sino que nuestros enemigos huyen, Señor, delante de ti, Señor, porque ellos te ven a ti, Señor, con toda autoridad. Aleluya, aleluya. Oh sí, Señor, gracias, porque en esa autoridad tú nos envías y tú nos capacitas, Señor. Tú nos das, Señor, esas armas para la batalla, esa armadura, ese yelmo de la salvación, Señor, ese escudo de la fe y esa espada, Señor, poderosa, que es tu palabra, Señor. Oh Padre, poderosa para derribar fortalezas, para destruir argumentos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos envías en tu nombre, Señor. No somos nosotros, eres tú hablando. Es tu Santo Espíritu revistiéndonos de poder y autoridad, Señor. Padre, hoy, Señor, delante de ti, oh Padre, nos comprometemos, Padre. Pero antes te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hemos sido, Señor, siervos no fieles, Señor. Siervos, Señor, tibios en algunas oportunidades. Nos hemos fortalecido por nuestra propia negligencia, Señor, porque hemos puesto nuestra mirada más en las cosas de este mundo, Señor, las cuales no tienen nada de valiosa para la otra vida, Señor, para aquellos tiempos contigo por la eternidad, Señor. Pero gracias, Señor, porque por tu infinito amor y tu misericordia tú nos llamas nuevamente y nos das oportunidad, Señor, para participar, Señor, para ser, Señor, siervos fieles y ser encontrados aprobados delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos comprometemos delante de ti, Señor, para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Oh sí, Señor, te anunciaremos, Señor, te anunciaremos, Señor. Y sabemos, Padre, y desde ya, Padre, ponemos a cada uno, porque ya hay personas en nuestras mentes y corazones. Hoy oramos por ellos, Señor, y te pedimos, Padre, tócalos, Señor, para experimenten esta nueva vida en ti, Señor, una vida de esperanza, una vida gloriosa, Señor. Ya no andar en el mundo sin un destino, sin un futuro. Nosotros anunciamos esas buenas nuevas, esos tiempos de vida, esos tiempos de plenitud de gozo, esos tiempos de alegría en ti, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por esta congregación, Padre, a la cual tú nos has traído, Padre, porque aquí nos equipas, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendice a todos tus obreros de la misión, pero también de
otras congregaciones, no solamente de nuestra nación, sino de otros países, del mundo entero, Señor. Guarda a tus obreros, Señor. Protégeles, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por ellos, Señor, para que sus pies sean preciosos delante de ti, Señor. Guárdalos, que tu ángel acampe a su alrededor, Señor, y los defienda, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra que se levante en contra de tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, desde ya, en el nombre de Jesús, tomamos, Señor, tomamos esa armadura, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, oh Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Amén y amén.